California es uno de los estados más conocidos de la Unión Americana. Es con casi 40 millones de habitantes, su estado más poblado y también el más importante económicamente, con un Producto Interno Bruto que roza los 3.2 billones de dólares, lo que significa que si fuera una república independiente, como lo indica su bandera, sería la quinta potencia más rica del planeta, superando a países como Canadá, Francia, la India o el Reino Unido. Su índice de desarrollo humano es extremadamente alto y su calidad de vida es de las más elevadas del mundo, además de poseer uno de los principales centros de entretenimiento a nivel mundial, así como de desarrollo tecnológico. Su agricultura le ha ganado el apodo de el granero de Estados Unidos, sin mencionar sus recursos naturales abundantes, sus numerosas empresas multimillonarias y su colosal turismo, aunado a una conectividad asombrosa y un sinfín de lugares de interés, que en su conjunto han sido elementos claves para su milagroso desarrollo. Por otro lado, apenas cruzando la frontera se encuentra Baja California y Baja California Sur, dos de los estados menos densamente poblados del país, que en conjunto tienen aproximadamente 4.5 millones de habitantes distribuidos en 145,000 kilómetros cuadrados, siendo que esta extensión representaría la cuarta entidad más grande de México, 3 veces más chica que el estado de California, pero más larga. Si sumamos el Producto Interno Bruto de estos dos estados, encontraremos que ocupan el quinto lugar nacional como la zona más rica del país, con más de 58,000 millones de dólares anuales, aunque sigue siendo unas 55 veces más pequeña que su vecino del norte, y si fueran un país independiente, ocuparían el lugar 86 entre los países más ricos del mundo, justo por debajo de la República Democrática del Congo. Su índice de desarrollo humano es muy alto, de hecho de los más altos de todo México, ocupando Baja California el segundo lugar nacional y Baja California Sur el cuarto, por lo que la calidad de vida dentro de la península es de las mejores que ofrece el país. Baja California Sur se mantiene principalmente de los destinos turísticos que han sido catalogados como de los mejores del mundo, y también de la industria minera y de la pesquera, mientras que Baja California está estrechamente ligada a la industria manufacturera procedente de Estados Unidos. Si bien la península de Baja California es de lo mejor que México ofrece, no progresa de una forma tan rápida como su vecino estadounidense. ¿En qué yace la diferencia? Si al final de cuentas, durante mucho tiempo ambas partes conformaron la misma zona geográfica, con climas y condiciones similares. La respuesta radica en la historia de cada una. Ambas Californias fueron una de las últimas partes en ser exploradas por los españoles, al grado de que se demoró más de 150 años desde su descubrimiento para establecer el primer asentamiento exitoso. Una pequeña misión en Loreto, Baja California Sur, fundada en 1697, que fue todo lo que existía en el vasto territorio de las Californias. Este descuido resultaría caro tanto para la Nueva España como para México posteriormente, pues en los adentros de la Nueva California estaba el que fue, quizá, el depósito de oro más grande de todo el continente americano, que hubiera hecho a cualquiera de los dos increíblemente rico. El desinterés de la corona española por todo el noroeste fue heredado a México una vez independizado, que también lo mantuvo en situación de abandono. Al desatarse la primera intervención estadounidense, uno de los acuerdos para restablecer la paz fue que México cediera la Alta California o Nueva California a la Unión Americana, cosa que ocurrió en 1848. Casi de inmediato, los cientos de exploradores que el tío Sam había desplegado sobre California dieron con el gran tesoro que aguardaba a ser descubierto, oro puro en enormes cantidades que provocaron que el desolado lugar tuviera de la noche a la mañana más de 90,000 habitantes y mucho dinero contante y sonante, mientras que en el sur de la nueva frontera la situación de descuido y abandono prevaleció, aún a pesar de que eso fue lo que provocó la pérdida de territorio mexicano en primer lugar. Para 1849 se estableció la Constitución de California, en la que se manifestó que las prioridades para el gobierno estadounidense eran fomentar su desarrollo intelectual, científico, moral y agropecuario, preocupándose por abrir cuanto antes escuelas públicas y dotar a los pioneros de tierras y herramientas adecuadas para trabajarlas y generar dinero, mejorando su situación al grado de que se transformó en un nuevo estado para 1850.
Inmediatamente después, los Estados Unidos comenzaron la construcción de un tren que conectara California con el resto de la Unión para que pudiera participar en el progreso nacional. Su primera universidad se abrió en 1866. El nivel de desolación en Baja California se mantuvo durante las siguientes décadas, ya que los mexicanos de entonces, a pesar de poder moverse para allá, se negaron a hacerlo, al grado de que sus primeros colonizadores fueron empresarios y ciudadanos estadounidenses, con el riesgo que eso conllevaba. Los políticos estadounidenses, viendo la situación de California en contraste con Baja California y buscando añadir la península eventualmente a su territorio, auguraron fatídicamente: si Baja California permanece bajo el dominio de México, dentro de 100 años estará en la misma situación como está hoy en día, una tierra desolada. En cambio, el dinero, espíritu y la iniciativa estadounidense podrán transformarla en una tierra de granjas y jardines, así como una bendición para la civilización. La cruel predicción se hizo realidad, pues mientras California fue un estado completamente hecho para 1850, Baja California lo sería hasta 1952 y Baja California Sur hasta 1974, mientras que la primera universidad peninsular, la Universidad Autónoma de Baja California, abrió hasta 1957 y su primer centro científico, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, fue creado en 1973. California, a pesar de estar ampliamente irrigada por la costa, carecía de aguas en muchas partes de su interior, mayoritariamente desérticas, hasta que un proyecto inmenso, la presa Hoover, fue construido entre 1931 y 1936, en plena Gran Depresión, y que proporciona desde entonces una fuente constante y abundante del vital líquido para todas las labores diarias de California, haciendo prosperar las urbes y los campos de cultivo, mientras que en Baja California no hay un sistema de distribución de agua suficientemente efectivo y las lluvias son escasas e irregulares, siendo las cosechas erráticas y estacionales. Eso si no son golpeadas por una de las recurrentes sequías. Además, si echamos un vistazo al mapa ferroviario de México, veremos que ni siquiera en la actualidad existe una vía que atraviese la península, lo que la ha mantenido relativamente aislada del resto de la República, mientras California tiene un fuerte sistema ferroviario que inició desde 1869. En síntesis, California tiene más de 100 años de ventaja sobre Baja California, cuya infraestructura, hasta la fecha, es insuficiente para el acelerado desarrollo de toda la península, aunque es interesante ver cómo con tan poco, los baja californianos han transformado sus estados en unos de los más dinámicos, pujantes y paradisíacos de todo México, pero aún están lejos de llegar a su máximo potencial. La última opinión la tienes tú, así que ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo crees que sería actualmente Baja California si hubiera sido un estado desde 1850? Recuerda que puedes hablar directamente con nosotros en nuestro Twitch, el Snooty Aaron, todos los martes, viernes y domingos a las 9 de la noche, mientras que en Dime Isis los lunes, miércoles y sábados. Así que si quieres comentar algo del presente video o simplemente pasar un rato con nosotros, te invitamos a que te nos unas en Twitch. Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.